Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Víctor Feria y estás en Aprendiendo con Proverbios capítulo 2 por la Iglesia Bautista Puerta de Vida. Este capítulo lo dividiremos en diferentes secciones. La primera sección consta del versículo 1 al versículo 5. Nos sale un padre hablándole a su hijo, animándole y diciendo que tome sus consejos. Aconsejando que busquemos a la sabiduría, pero no con una búsqueda fácil que tomas lo primero que encuentras, sino como si buscaras un tesoro, no con envidia para que nadie más lo encuentre, pero sí con un deseo de necesidad, y escoger ser prudentes en lo que hacemos y hablamos. El versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Recordemos que el rey Salomón dijo que el principio de toda sabiduría, que es el obtener conocimiento y saber dónde y cuándo aplicarlo, es el temor de Dios. El temor de Dios, que es el conocerlo a tal punto que le tengamos un profundo respeto, admiración y reverencia. Entonces, con esfuerzo, dedicación y memorización de la Biblia, podremos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. En cuanto más tiempo pasemos estudiando la Biblia, leyéndola, más sabremos qué Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, en la segunda sección, del versículo 6 al versículo 9, continúa el padre hablando a su hijo y enfoca una vez más que Dios es el que da la sabiduría. Y solo la Biblia tiene lo que es la verdadera sabiduría. Y nos dice en pocas palabras dos beneficios que son: como número 1, protección a los que caminan con rectitud. El versículo 7 y versículo 8 del capítulo 2 de Proverbios dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Nos está prometiendo defendernos y protegernos en nuestro andar por la vida. Y número 2, conocimiento, entendimiento e inteligencia. El versículo 9 dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Entonces, el que se deja enseñar por Dios, conocerá y entenderá toda justicia, y Dios le ayudará y le hará saber cuál es el buen camino, creando buenas y útiles costumbres. Ahora, en la tercera sección, nos está diciendo, del versículo 10 al versículo 20, sobre la protección que nos dará la sabiduría, que son de hombres perversos y la mujer inmoral. La protección se inicia eliminando a hombres malvados que querrán hacernos el mal, hombres que no quisieron seguir la sabiduría y con sus caminos torcidos. Estos son caminos que el hombre hace para no seguir el camino recto que Dios les dijo que siguieran. Querrán sacarnos de nuestro camino recto y así llegar a sufrir. Y también nos habla que nos librará de la mujer extraña, o también conocida como la mujer inmoral, que nos hablará con mentiras, una mujer que no cumple las promesas que hizo con Dios, que muchos hombres siguieron, hombres que iban por el buen camino de la sabiduría, pero se apartaron con la mujer inmoral, y ya no volverán al buen camino de la sabiduría. Ahora, en el versículo 21 y el versículo 22, que es nuestra última sección, empieza con una promesa. Dice: porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Vivirán felices, en paz en la tierra, y permanecerán en ella. No serán quitados, haciéndoles recordar la promesa que hizo Dios a su pueblo en Deuteronomio 11:8, que si cumplían sus mandamientos llegarán a ser fuertes y pueden habitar la tierra prometida. Sin duda alguna, una vida llena de cambios y precios que pagar para poder obtener sabiduría y vivir felices y apartados del mal. Pero si no obtenemos la sabiduría, es sin duda alguna mucho mayor el precio que tendríamos que pagar. Por ahora es todo, chicos, pero no olviden que debemos esforzarnos un poco más para alcanzar la sabiduría. Hasta la próxima, chicos. Sobre Clap.